Buenos días, familia. ¿Cómo les va? Alex, ¿vos dejaste esto para que yo cante? No, no voy a cantar. Ni sueñes con esto. Qué bueno es verlos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno que es sentir que uno es parte de las cosas del Señor, ¿no? Llegar a un lugar y decir, este es mi refugio. Me siento seguro con gente que me quiere, gente que quiero, gente que ora por mí y gente con la que yo oro, que compartimos las mismas creencias. Qué lindo que es vernos y saludarnos, darnos la bienvenida. Gracias a Dios. Dios nos permite que estas cosas ocurran. Y yo pensaba en Alex, tendríamos que hacer un spot publicitario con el tema del celular, está bárbaro. Los ponemos todas las mañanas, no hace falta decir más nada, lo primero, el spot, tenés que grabarlo. Bien. Este tiempo en el que vivimos y que nos atormenta todas las cosas que están a nuestro alrededor, que hacen tanto ruido, no tenemos que permitir que eso nos cause daño, ¿no? Tenemos que permitir que el enemigo nos quite la paz a nuestro corazón, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, que nos ama y que tiene un desafío para nuestras vidas. Tenemos un porqué vivir, va más allá de todo lo que escuchamos. Quiero comentarles también que es una etapa, un periodo en el año para los jóvenes del secundario, que los vivo todos los días. Tiempo de cierre de trimestre. Desesperados atrás de los profesores para aprobar la materia. ¿Sí? Los docentes me dicen, sí, es cierto. Necesitan aprobar la materia. Y tenemos los dos tipos clásicos de alumnos, el que se acuerda ahora, una semana antes de que termine el trimestre, por favor, tómeme, pero ya te... Atrás. Se acuerda en el último momento, durante los 3 meses no hicieron nada. Y lo llamábamos, mirá que está flojito, mirá acá, pero no. Y están los otros que sí, que fueron prolijitos, ¿sí? Que durante todo el trimestre trabajaron, entregaron los trabajos prácticos y como consecuencia son aprobados. Una vida más relajada, ¿no? Y en este espacio que convivo todos los días, yo pensaba, ¿cómo estoy yo ante Dios? ¿Seré aprobado por Dios? ¿Pensaste si Dios te aprueba? ¿Haces bien los deberes? ¿Hago bien los deberes? No, me cuesta. Hay que trabajar mucho. A veces andamos allá atrás para que el Señor nos apruebe. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu día a día para que el Señor pueda aprobarte? Hoy vamos a hablar de aprobado. Y quiero que podamos compartir de un personaje bíblico que fue aprobado por Dios. Se llama Daniel, el profeta Daniel. Un hombre especial, un hombre de Dios realmente. Quiero que busquemos el capítulo 6. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es Daniel en el foso de los leones. Por si usted no se dio cuenta, estamos a veces en ese foso, ¿sí? Y los leones nos quieren devorar. Capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados.
Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre vuestra majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre serviste, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Amén. Qué hermoso texto. Realmente es un texto que me llena. Me satisface. Me anima. Si uno busca modelos humanos, Daniel sería uno. ¡Qué fe! ¿Cómo no va a ser aprobado por Dios? Pero vamos a ver unos temas. Pensar que esta situación de traición, como que la hemos leído hoy, es muy común. Hoy en día la vemos en la política, a diario, en las decisiones nacionales, internacionales, partidos políticos. Lo vemos.
lo vemos en la gente común. Pero ver un hombre como Daniel no es común. Y tenemos que aprender. Vamos a analizar algunos puntos para ver si hoy podemos salir de aquí diciendo, tengo que arreglar algunas cositas en mi vida. Y también es entendible el malestar de dos grupos. Por un lado, el malestar de los sátrapas y los funcionarios, que en definitiva un hebreo está ocupando el lugar número 1 de la conducción de un gobierno. Por el otro lado, los hebreos, un poco molestos también, porque uno de su grupo está integrando el gobierno que los mantuvo en esclavitud. Entonces es entendible estas situaciones, pero también es entendible que un hombre de Dios sea reconocido por aquellos que no creen en ese mismo Dios. Un hombre de Dios como Daniel provoca admiración y lo queremos capitalizar, lo queremos tener para nosotros. No es fácil ser líder, no es fácil conducir un país, una empresa, no es fácil, no es sencillo. Uno tiene que tener las cosas muy claras y los principios muy claros, porque estos juegos de poder se dan constantemente alrededor nuestro. Vimos y vemos todo el tema de los cuadernos de acá para allá, vemos la realidad que está ocurriendo, ¿no? Cuánta traición, cuánta mentira, cuánta corrupción, cuánto de todo esto que a Dios no le gusta. Y quiero que analicemos algunos textos, ¿sí? Ustedes me van a acompañar. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Muy inteligente el rey, ¿no? Ahí en Reina Valera dice, porque tuvo un espíritu superior. Estaba por encima de todas las cosas que el poder político quisiera tener. El rey necesitaba gente de confianza y gente eficaz. Y no lo encontró entre sus compatriotas, lo encontró en Daniel. Daniel tenía más de 80 años de edad. Había disfrutado de las bendiciones de Dios y también había vivido persecuciones y dolores y angustias, decisiones que tuvo que tomar. Pero era el favorito del rey. Porque el rey vio en él experiencia, sabiduría, conocimiento de la historia y también veía el vínculo que tenía con su Dios personal. Por esto lo destacó. Por esto la versión Reina Valera dice, y tenía un espíritu superior. ¿A quién? Al resto, a los otros candidatos. Por otro lado, leemos versículo 7, capítulo 6, versículo 7, fuera de ti, oh rey, ¿no? Cuando uno ocupa lugares de poder, cuando ocupamos lugares de poder, de peso, ¿cómo viene la alabanza, ¿no? Esa falsa falsedad alrededor nuestro, esa adulación engañosa. Dice, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exista que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Imagínense, su majestad feliz, ¿no? Pero lo que le movía a Daniel era el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Y al rey tal vez lo podían mover todas estas adulaciones, ¿no? Oh, rey, eres maravilloso, eres único, eres el mejor.
Un edicto diseñado para cumplir propósitos internos que el rey todavía no conocía. ¿Cuántas cosas pasan alrededor nuestro, alrededor de nuestra política, de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos a través de la historia, que se hicieron a espaldas nuestras? Y que por ahí muchos ni sabían lo que se estaba haciendo. ¿Cuántas cosas se firmaron, creyeron que iban a ser eternas? Pero Dios obra justicia en un momento determinado. Si seguimos el 8, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Lo que construyó, lo que elaboraron, lo que elaboró el enemigo, porque el enemigo se mueve así, sagazmente, acariciándote, diciendo que está todo bien, por abajo, por atrás tuyo, se va moviendo ahí y genera estas cosas. Genera la traición, la mentira. Genera que se elaboren estos decretos sabiendo que la ley medo-persa prohibía que una vez que se elevaban y se firmaban, sean revocados. El rey cayó. El rey cayó. Y eso es lo triste, ¿no es cierto? Que muchas veces pasan estas cosas no para mejorar la vida del mundo, sino para mejorar la vida y la calidad de vida de unos pocos. Y eso es lo que fastidió. Y eso es lo que le molestaban a estos funcionarios, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ir al capítulo 6, versículo 11. Dice, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto. Sabían que esto iba a ocurrir. Que lo iban a encontrar a Daniel orando, con la ventana abierta dirigido a Jerusalén, porque Daniel no improvisaba las oraciones. Daniel no lo hacía de vez en cuando. Él lo hacía todos los días de su vida. 3 veces al día oraba pidiendo la ayuda y la guía de Dios. Y sabían estos funcionarios que él iba a hacer esto. Sabían que un hombre íntegro como Daniel iba a seguir haciendo lo que le agradaba a Dios. No iba a esconderse, porque era un hombre valiente, porque los hombres que tienen a Dios en el corazón son hombres valientes, que están dispuestos a enfrentar cualquier situación. Y esto estaban esperando los sátrapas, esperando a que Daniel hiciera lo que él hizo continuamente, siempre. El versículo 22. Mi Dios envió un ángel. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Él estaba con la conciencia tranquila. El Espíritu Santo se manifiesta en hombres que tienen el corazón limpio. Por eso él estaba en paz. Por eso él estaba tranquilo. Porque no era casualidad de que de repente apareciera un ángel y cerrara la boca a los leones. Era la consecuencia de una vida entregada a Dios. Se retiró Ginóbili, 41 años de edad. Toda la crema de la NBA abrazándolo, reconociendo sus valores. ¿Por un partido? ¿Fue por un partido de básquet?
¿O fue una trayectoria? Valoraron la trayectoria de Ginóbili. Y no solamente como jugador, sino como varón, como hombre, como compañero. El ángel entró a la fosa de los leones y les cerró la boca a todos por todo lo que Daniel hizo en toda su vida. No por una oración. No porque dijo en ese momento, Señor, me acuerdo de vos y ahora voy a orar para que cierre. No. Dios respondió a un hombre que sirvió siempre a Dios, con un corazón puro, con un corazón sincero. Él confiaba que algo iba a pasar. Esta parte, versículo 19, dice, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca y lleno de ansiedad gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte los leones? Esa parte me emociona, ¿no? Cómo el rey, que tuvo que verse obligado a condenarlo a Daniel, no pudo dormir esa noche. Se acercó y le dijo, Daniel, ese Dios al que vos le predicás y que orás, te salvó. Impresionante, impresionante. Pero quiero que hablemos de 4 factores que hacen que un hombre sea aprobado por Dios. 4 factores que hacen que un hombre reaccione como lo hacía Daniel. 4 factores que tenemos que tener, trabajar, mejorar, para que el momento en que en nuestras vidas estemos en el foso de los leones, Dios venga a rescatarnos. A veces, laboralmente, en cuanto a la salud, llegamos a situaciones topes. Yo quisiera hace tiempo orar y pedirle a Dios que me ayude, pero no como un extraño, sino como alguien que lo hace habitualmente, que me rindo a sus pies diariamente, que oro, que pido por todos mis seres queridos, que pido sabiduría en los momentos complejos, que pido una solución pronta cuando me están por devorar los leones. Y no tengo duda que en ese momento Dios va a obrar y va a hacer algo para que no me causen daño. No tengo duda de eso. Pero también sé que tengo que mejorar muchas cosas. En primer lugar, Daniel era una persona disciplinada. Él no vivía en forma improvisada. Era una persona, un hombre disciplinado. Veamos Daniel capítulo 1. La persona disciplinada no hace cosas porque sí, porque no sabe o porque ese día tuvo ganas. Daniel capítulo 1, versículo 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Recuerdan que cuando Nabucodonosor quiso formar un grupo de personas sabias dentro de su reino, entre esas personas estaba Daniel. 15, 16 años tendría. Por eso, Daniel no era uno más. Si leemos el versículo 8,
Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Un hombre disciplinado tiene decisión y sabe hacia dónde va. Sabe por qué dice que no. Y tiene la autoridad para decir que no. Él sabía que Dios tenía un propósito. Daniel sabía que Dios tenía un propósito para su vida, porque estaba planificado, porque a Daniel no le fue fácil ser invadida su ciudad, ser llevado como esclavo a otra cultura, 15, 16 años, y nunca se alejó del Señor. Versículo 12. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. A una persona disciplinada no le interesa arriesgarse, porque sabe de dónde vienen sus conocimientos, su sabiduría. Él sabía que iba a ser elegido, porque él sabía que había un propósito en su vida. El segundo punto a tener en cuenta es que era una persona de oración. Si vamos al capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. No vamos a cambiar el mundo si nos ponemos a orar 5 minutos por semana. No va a cambiar mi vida y mis malos hábitos si yo oro 5 minutos por semana. Daniel asumió la responsabilidad de ser un hombre de Dios en un reino en donde a su Dios no lo conocían. Y tenía que dar testimonio de eso, como nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos que dar testimonio de la vida que llevamos con Cristo. Hermanos, les aseguro que la lucha es grande. Y con 5 minutitos por semana no va a funcionar. Dios nos desafía a cosas grandes. A cosas grandes. Daniel oraba 3 veces al día, hasta inclusive ayunaba. Pero ¿saben qué? Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dejó presionar por el enemigo. Seguramente nunca se le fue la cabeza a otra parte mientras que oraba. No tuvo miedo de lo que le podía venir a través del decreto. Asumió las consecuencias. Asumió y dijo, yo acepto este desafío. El enemigo nos desafía todo el tiempo a dejar de orar. Que no tengo tiempo, que no tengo ganas, que tengo sueño, que tengo mucho trabajo. Dios trabaja y el enemigo también. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Daniel oraba, clamaba a su Dios. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Clamamos por nuestra juventud? ¿Clamamos por nuestros hijos todos los días? ¿Nos arrodillamos por nuestro pueblo? ¿Por el pueblo que está lejos de Dios? ¿Por nuestros gobernantes que son influenciados por las acechanzas del mal? Oramos todos los días por ellos. Oramos todos los días por nosotros para mantenernos firmes y ser de buen testimonio en el mundo que nos rodea. ¿Lo hacemos o ponemos excusas? ¿O accedemos a las excusas que el enemigo nos pone? Oh, estoy tan cansado, hoy no voy a orar. Y mañana y pasado siempre surgen cosas distintas.
Eso es luchar con Dios. No ir con armas y romper cosas. Tenemos contra quién luchar y todos sabemos contra quién tenemos que luchar. Pero saben que las armas nos da el Señor. Y la oración es el arma más poderosa. Y Daniel lo sabía. Daniel lo sabía. El 29 de julio compartí con ustedes sobre las anclas, ¿se acuerdan? 4 anclas. El ancla del ayuno, el ancla de la oración, del conocimiento y del Santo Espíritu, ¿se acuerdan? ¿Para qué estaban las anclas? Para que cuando el barco nuestro se empieza a mover, esté firme, se afirme nuestra vida en las tormentas. Daniel lo sabía. Él sabía que aparecían estas tormentas. No tenía ninguna duda que si él estaba con Dios, iba a venir el otro para angustiarlo. Pero él confiaba en estas anclas. Su vida estaba afirmada y no se balanceaba. ¿Cómo están nuestras anclas? ¿Cómo están el ayuno, la oración, el estudio bíblico, mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Esta semana estuvimos todos locos atrás del televisor, si el dólar llegaba, cuánto llegaba, y hacemos números. ¿Cuánto oramos esta semana? Si le dedicáramos el mismo tiempo a la oración que a las preocupaciones, sería nuestro mundo diferente. Mi relación con mi familia sería diferente. Mi compromiso con Dios sería diferente. Porque el mundo económico lleva sus ritmos y nosotros no podemos hacer nada. Pero sí, teniendo un Dios poderoso, podemos hacer algo. Orar, porque es un Dios poderoso que va a cambiar tu vida y no te va a hacer faltar nada. Daniel lo sabía, por eso fue aprobado por Dios. Por eso le cerraron la boca a los leones. No por una casualidad. Y justo llegó y estaba orando. Siempre oraba. Era un hombre de oración. Tercer punto, era una persona común. Porque uno cree que cuando vemos esta situación y estos personajes fueron personas extrañas, distintas a nosotros, físicamente, su tamaño, su mente. ¿Qué pasó? Vamos a leer Daniel 2:30. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasa por su mente. Yo les recomendaría que lean todo el libro de Daniel, es maravilloso. Pero reconoce y dice que este misterio me ha sido revelado no porque yo sea sabio o más sabio que el resto de la humanidad. Dios le revelaba cosas en la mente de Daniel, lo motivaba a hacer cosas de Daniel, porque Daniel estaba en un vínculo constante con el Señor. Él sabía quién era, sabía en quién creía, compartía, dialogaba con Dios, pasaba tiempo con el Señor. Sabía de quién hablaba, no porque era un ser extraño, diferente. Era como vos, como yo. Le latía el corazón y la sangre le corría por las venas. La diferencia era su relación con Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre los hombres. Por eso dice que es un hombre común. Porque él buscaba a Dios.
Él se comunicaba con Dios, él necesitaba estar con él. Tenía un vínculo especial. Eso es lo que nos diferencia unos de otros, cómo nos relacionamos con Dios. En el cuarto punto, era una persona íntegra. Era una persona íntegra. Qué difícil. Qué palabra sencilla, pero qué difícil que es encontrar gente íntegra. Leamos Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Un hombre íntegro. Por eso el dibujito, la plantilla está entre Dios y el diablo. No, él no estaba, el nombre de Dios no está entre Dios y el diablo. Acá en la congregación me manejo como ustedes, así, todo muy lindo, mirá qué bien, y de repente en mi intimidad soy otra cosa. Soy un extraño. En mi trabajo soy un extraño, nadie sabe que yo soy creyente. Pero acá levanto las manos y canto y hago un montón de cosas. Es difícil ser íntegro, hermano, pero Dios quiere personas íntegras. Al mundo no lo va a cambiar personas que no son íntegras, personas corruptas. Al mundo lo cambiamos si nos sometemos a la voluntad de Dios y dejamos de lado la miseria humana. Y somos transformados por el Espíritu Santo. Pero esa transformación no viene en un mail. Hay que buscarla. Hay que trabajarla día a día. Se llama íntegra a una persona que hace las cosas como corresponde hasta en su intimidad y no tiene doble discurso. Daniel era íntegro. Por eso quería compartir y mencionar que Daniel era una persona disciplinada, que era un hombre de oración, que no era común y que era un hombre íntegro, porque son cualidades que tenemos que apropiarnos. Porque en estos tiempos de batalla constante que vivimos y que sabemos que vienen tiempos cada vez más difíciles, si no nos nutrimos con estas cualidades, Dios no va a poder hacer su obra en nosotros. No vamos a sentir que el Espíritu está con nosotros. Y nosotros vamos a estar hablando de Dios y vamos a perder el tiempo, porque cuando yo cierro la puerta, soy otra persona. La empresa Coca-Cola en un tiempo reclutaba gerentes. Y llegó un candidato, lo entrevistan, dicen, ya lo vamos a visitar. ¿Cuándo? Un día vamos a visitarlo. Y un día llegaron. Si nosotros venimos de Coca-Cola, venimos a ver a fulano de tal, candidato a gerente de la sucursal. Ah, bueno, pasa al comedor. No, quiero ir a su habitación. No, pero mire qué lindo que está el comedor. No, déjeme ir a su habitación. Y fue a su habitación y abrió los cajones. A ver cómo tiene la ropa ordenada. Fue a ver la intimidad. Sí, está hermoso el sillón, pero yo quiero ver cómo te moves en la intimidad. A ver cómo están las medias, los cajones. Uy, chicos, perdónenme, deben ser un desastre algunos dormitorios, pero eso fue. El Señor conoce los cajones cerrados, sabe lo que hay adentro. ¿Cómo le vamos a ocultar al Señor esas cosas? Pero al gerente le interesaba saber si eras íntegro o no eras íntegro. Porque el living siempre está bonito. Porque si viene la gente tiene que encontrar todo limpio. Daniel era esa persona. Daniel era esa persona. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida entera.
No le podemos decir, Espíritu Santo, trabajá de acá para allá, pero esto otro es mío. Yo me encargo de las finanzas y de mi rol social, el resto sí, hacelo vos. El Espíritu entra y te transforma tu vida entera, en todo aspecto de tu vida. No podemos tener dos caras. El Señor transforma una vida siempre, para siempre. Quiero que busquemos, como para ir cerrando, capítulo 5, versículo 12. Ahí nomás. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Beltsasar. Hay un reconocimiento en este tipo de hombres. Y no es por lo que estudies, es por lo que sos. La diferencia entre el ser y el hacer. Estamos acostumbrados al ver el hacer, pero tenemos que ser. Esa es la integridad, es ser. Dios trabaja, fortalece ese ser, cambia en el ser, para poder hacer un buen hacer. Hago una pregunta, ¿en qué tipo de vidas se manifiesta el poder del Espíritu Santo? ¿En qué tipo de vida creemos nosotros que el Espíritu se puede manifestar? ¿Dónde va a morar el Espíritu Santo? ¿En qué tipo de vida? ¿En qué cuerpo? ¿En qué mente? Preguntémonos todos los días eso cuando busquemos al Señor. Si yo estoy preparado para que el Espíritu anide en mi vida, o tengo que permitir que Él modifique mi vida y se instale, y después me fortalezca para continuar creciendo y mejorando. Hermanos, tenemos mucho que trabajar, mucho. Busquen capítulo 6, versículo 24. Tienen que saber cómo terminó esta historia de Daniel y las traiciones, y cómo Dios obró en la vida de este profeta. Capítulo 24 al 28. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso los leones junto con sus esposas e hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. Esa es la vida que nos espera, hermanos. Si somos fieles a Dios. Lo que pensamos que no va a cambiar, cambia. Le damos gloria y honra a nuestro Dios y nos mantenemos firmes para que el enemigo lo conozca. El enemigo tiene que saber que nosotros adoramos a un Dios poderoso, pero no de la boca para afuera, sino adentro nuestro, en nuestro corazón, en la profundidad de nuestras vidas. El enemigo tiene que saber que no se puede meter con nosotros porque estamos en oración constante, porque estamos en contacto con Dios.
y le alabamos a Él y adoramos a Él, y que no puede hacer nada para vencernos. Entonces podemos pensar en cambiar el mundo. Empecemos por casa. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, dador de vida, Señor. Gracias, Padre amado, por estas palabras, Señor, que nos fortalecen, que nos dan una esperanza para vivir mejor, Señor, que nos ayuda a enfrentar desafíos, Señor, constantes, que nos sabes ubicar, una palabra que nos sabe ubicar en donde estamos nosotros parados, para saber cómo luchar y cómo poner el pecho a estas situaciones difíciles que se nos presentan a diario. Bendice nuestra familia, Señor, que sea nuestro refugio, Padre, donde podamos encontrar amor y paz, que tengamos el valor de abrazar y de decir te quiero, que tengamos el valor de perdonar al prójimo cuando nos hace daño. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón. Ayúdanos a que podamos servirte con mucho amor, Señor, con deseo de agradarte, Padre. Quédate con nosotros, acompáñanos a nuestros hogares, que tu palabra pueda reinar en ellos, Señor, para que nuestros hijos puedan crecer llenos de tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos salva. En tu nombre, Jesús. Amén.